Bueno, salam alaikum. Continuamos entonces. Bueno, hoy tenemos un tema súper importante en inglés. El simple present. Entonces tenemos simple present. ¿Qué es simple present? Simple present. Un segundito. Simple present o presente simple son de las cosas que más duro le da a la gente y a los estudiantes de inglés al momento de hablar, porque no entienden varias cosas, ¿cierto? En presente simple se encuentran temas o palabras que a muchos les ha quedado difícil durante mucho tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, un segundito, aquí coloco título del video, simple present en inglés. Listo, guardar. Ok, porque nos encontramos como palabras tales como el do o el does. Salen preguntas, profe, cuando digo has, cuando digo have. ¿Por qué acá es go o por qué acá es goes? Porque acá es ES, mientras que acá, ¿cierto? Mientras que acá yo tengo que decir studies, o porque simplemente coloco works y aquí es una ES y aquí es solamente una S, y porque acá cambió la Y a una I normal, mientras que acá, por ejemplo, solamente se le agrega la S. Entonces son todos esos tipos de preguntas que se hacen y que les da difícil a las personas, ¿cierto? Sobre todo a los estudiantes. Pues no os preocupéis porque ha llegado vuestro Salvador. Pues no, o sea, vengo yo a explicarles técnicamente cómo sirve este tema, para qué sirve, cómo es, cómo funciona, todas las cosas. Así nos demoremos 2 clasecitas. Espero que con esto ya quede súper claro todo este tema. Empecemos con lo siguiente. ¿Qué es presente simple? ¿Cuándo digo presente simple? ¿Será que decir yo hablo es lo mismo que ¿será que es lo mismo decir yo hablo a yo estoy hablando? Pues no, no es lo mismo. Yo hablo es presente simple. Yo estoy hablando es presente continuo, ¿cierto? Yo hablo, presente simple. Yo estoy hablando es presente continuo. Entonces, cuando hablamos de presente simple, que es nuestro tema, que es el que nos importa, es el siguiente. Cada vez que hablamos de una rutina, utilizamos el presente simple. Una rutina, rutina de hacer o de no hacer algo. Eso es presente simple. Yo como, es una rutina. Yo hablo, es una rutina. Yo me baño, es una rutina, ¿cierto? Yo no sé, yo no juego. Es una rutina de no hacer, ¿cierto? Siempre que hablamos de rutinas, nos referimos a que es un presente simple. Es un presente simple cuando hablamos de rutinas. Por lo tanto, en español tenemos varias. Yo hablo, ¿cierto? Tú hablas. Usted, él, ella habla. Nosotros hablamos. Ellos hablan. ¿Cuántas conjugaciones tenemos? Una, dos, tres, cuatro y cinco. En español tenemos 5 diferentes conjugaciones para el presente simple.
En inglés, solamente dos. Si hablamos del verbo hablar, puede ser speak o speaks, con S. Solo hay dos conjugaciones. O sea que no tienen que aprenderse estas 5 como una persona que estaría aprendiendo español lo haría, sino que son dos únicamente para decirlas en inglés. ¿Listo? No son más. Son así, sencillísimas y sin más tema que hablar. ¿D'accord? D'accord. ¿Claro? Bien. ¿Cuándo los decimos? Entonces sucede algo. Acuérdense que el verbo como tal, hablar, es to speak. ¿Por qué? Porque este tú me indica que este verbo no tiene conjugación. O sea que técnicamente este sería el ar, ir de los verbos, ¿cierto? Hablar. Entonces el verbo hablar no es speak, sino es to speak. ¿Listo? Conjugado, ya utilizamos solamente speak o speaks. Entonces, ¿cuál es la regla? Solamente para los pronombres he, she, it, he, she, it, solamente para estos pronombres, he, she, it, he, she, it, le vamos a agregar una S al final del verbo. ¿Esto qué quiere decir? Que el resto de verbos se mantienen igual. I speak, you speak, we speak, they speak. ¿Cierto? Solamente para estos tres verbos es que le agregamos una S al final del verbo. O sea, he speaks, she speaks, it speaks. ¿Claro? Es así como funciona. Solamente se le agrega la S a qué pronombres cuando estoy conjugando con he, con she y con it. Ahora, ¿qué sucede? Hay unas palabras que hay unos verbos los cuales no solamente se le agrega S, sino que se le debe agregar ES. Nuevamente, es para los mismos he, she, it, no cambia los pronombres. Solamente cuando hablamos de he, de she o it, es que le hacemos estas modificaciones al verbo. De resto, no. Entonces, ¿cuándo le agregamos solamente S o cuándo le agregamos ES? Entonces, a los verbos que les tenemos que agregar ES son aquellos verbos que terminan en O, ¿cierto? ES le agregamos a los verbos que terminan en O, en SS, ¿cierto? En SS, en X, en CH, O, SS, X, CH y SH. ¿Listo? Solamente a estos verbos les vamos a agregar el ES al final. Por ejemplo, un verbo que termine en O. Do. ¿Qué quiere decir do? Hacer. Si yo quiero decir él hace, pues termina en O, tengo que agregarle ES. Entonces ahí es donde sacamos nuestro does. ¿Por qué? Porque solamente cuando estamos conjugando con he, con she o con it. Entonces el do que termina en O, le agregamos ES y ahí diríamos he does o she does o it does. ¿Listo? Verbo que termina en SS, kiss, ¿cierto? Entonces, he, she o it kisses. ¿Cierto? He kisses, she kisses, it kisses. Verbo que termina en X. Fix. ¿Qué significa fix? Fix significa arreglar algo. ¿Cierto? Cuando uno arregla algo. Entonces, ella arregla, she fixes. Él arregla, he fixes. Si fuera otro pronombre que no sea he, she o it, pues no aplica ninguna regla. Solamente es el verbo común y corriente. ¿Listo? Que quede muy, muy claro. Y así, un verbo que termine en SH, en SH, cualquier verbo que termine en alguna de estas letras, para los pronombres he, she o it, ¿qué vamos a hacer? Le agregamos la ES. No le agregamos S solamente,
sino que le agregamos ES. ¿Qué quiere decir? Que si el verbo no termina en ninguno de estos, pues no le agregamos ES, sino que solamente una S como en el verbo acá. ¿Qué termina el verbo hablar? En K. ¿Aquí está la K? No. ¿Estamos hablando de he, she o it? Sí. Entonces solamente le agregamos una S y ya. Ahí se acabó todo el lío, todo el problema. ¿Listo? Sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando... Voy a dejarles unos segunditos ahí y luego borro. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora con los pronombres? Digo, con los verbos. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, sí. Entonces, ¿qué pasa con los verbos que terminan en una Y? Entonces, ahora vamos con verbos que terminan en Y. Dos ejemplos sencillitos. Study y play. Ambos terminan en Y, pero hay una connotación. Si ustedes se acuerdan de la clase que tuvimos de sustantivos irregulares, ¿cierto? Sustantivos irregulares, veíamos que si antes de la Y hay una consonante, esta Y se transformaba en una I normal, una I latina, y se le agregaba ES. Entonces, si yo quiero decir él estudia, sí, como la Y, ¿cierto? Como la Y, antes de la Y existe una consonante, entonces le aplicamos esta regla. Entonces, si yo voy a decir él estudia, diríamos he studies. ¿Por qué? Porque antes de esta Y existía una consonante. Por esa razón, entonces le cambiamos la Y por una I latina y le agregamos la ES, ¿cierto? ¿Por qué ES? Porque la Y también aplica la regla anterior, ¿cierto? Sino que por lo general coloco la Y como un grupo aparte. ¿Listo? Porque no siempre es así, no siempre es con ES, ¿cierto? Por ejemplo, acá, ¿qué hay antes de la Y? Hay una vocal. Entonces, si antes de la Y hay una vocal, no aplica esta regla, sino que simplemente le agregamos una S. O sea, she plays. ¿Listo? Repito la regla. Estamos hablando de verbos que terminan en Y, ¿cierto? Hablamos de verbos que terminan en Y. Por ejemplo, study y play. Pero hay que mirar. ¿Y para qué pronombres? Estamos hablando únicamente para los pronombres he, she, it, ¿no? Nosotros, acuérdense que los otros son igualitos. I study, no le hago ninguna modificación. Solamente le hago modificaciones al he, al she y al it. Nada más. Entonces, el verbo termina en Y, estoy hablando de estos tres pronombres. ¿Qué hago? Pues miro qué hay antes de la Y. Si antes de la Y hay una consonante, cambio la Y por una I latina y le agrego S. He studies, she studies, it studies. ¿Qué pasa cuando antes de la Y hay una vocal? Antes de la Y hay una vocal, no pasa nada. Si hablamos de he, she o it, solamente le agregamos una S. ¿Listo? ¿Esto es en qué? En algo importante, en afirmativo. Eso es solamente en afirmativo. Ojo, y repito, afirmativo, o sea que él habla, ella estudia, nosotros comemos, nosotros bailamos, nosotros miramos, etcétera, etcétera, etcétera. En afirmativo. En negativo y en pregunta no se hace, no tiene esta cosa. Ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, esas son las reglas del he, del she y del it, conjugándolas en presente simple. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo decimos nuevamente? Si hablamos de los pronombres I, you, we, they, ¿qué pasa? Solamente decimos el pronombre más el verbo. Ojo, y no pueden solamente decir work, porque uno queda ¿quién? ¿Quién work? Yo, usted, nosotros, ellos, ¿quién work? Entonces, siempre que digamos un verbo,
siempre, siempre, siempre debemos tener un pronombre. Porque si yo digo solamente work para decir trabajo y yo digo work, pues es que puede ser I work, you work, we work, they work. Entonces, ¿quién work? ¿Cierto? Por esa razón es que es obligatorio, no voluntario, es obligatorio que en inglés siempre digamos un pronombre para decir la acción. ¿Listo? Porque tenemos que especificar. En español sí, si yo digo cómo, pues se entiende que soy yo. O hablas, se entiende que es el pronombre tú. Pero en inglés no, porque en inglés si yo digo work, puede ser cuál, pueden ser cualquiera de los otros pronombres. O si yo dijera works, uno dice, bueno, ¿quién? He, she o it, ¿cierto? No, así dicen Juan works, bueno, ya entiendo que es Juan, ya entiendo que es un he, pero tiene que haber un pronombre. Pronombre me refiero a pronombre propio, pronombre en general, o sea, un pronombre tiene que estar allí para que me dé a entender cuál de todos son. ¿Listo? Bien, eso es en afirmativo. Hay una excepción a toda regla que es el verbo have. Sabemos que have es tener, también es un auxiliar que significa haber, pero por el momento no nos importa el haber, solamente el tener. ¿Listo? Entonces, have significa tener. Es el único pronombre que cambia todas las reglas, porque termina en una vocal, toda la cosa, ¿cierto? Es el único verbo que cambia la regla en general, al punto que cuando decimos él, ella o eso tiene, lo cambiamos a has. ¿Por qué? Parce que c'est la vie, mes amis. C'est la vie, c'est la langue française, c'est la langue anglais, et je ne sais pas pourquoi. Cambia, simplemente. Entonces, have es para todos los pronombres, excepto para el he, el she y el it, que cambia a has. No tiene una regla específica, es el único que cambia de esta manera. ¿Listo? Bien. Eso fue en afirmativo. Ahora vamos a negativo. Cuando queremos negar las oraciones, cuando queremos decir que no a esa rutina. En español es sencillo, técnicamente porque digo yo no como, ¿cierto? Tú no comes, nosotros no comemos, y así, todo el tiempo es no, 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 no. En inglés no sucede eso. En inglés necesitamos, y aquí es donde aparece por primera vez la figura, sí, la figura técnicamente, o el símbolo, o la ideología, o como quieran llamarlo, de el auxiliar, ¿cierto? Del auxiliar. Del auxiliar. Segundito. Listo. Bueno, entonces el auxiliar. ¿Qué auxiliar utilizamos? Ojo, aquí es donde empezamos a ver el auxiliar del verbo. El do, y aquí quiero que quede muy, muy, muy claro. El do es un verbo común y corriente, pero dependiendo de cómo lo utilicemos, es un auxiliar. Do usualmente es hacer. Por ejemplo, I do my homework. Yo hago mi tarea. I do my homework. Ese es un verbo común y corriente, tiene traducción, se utiliza y ya. ¿Cómo sería él hace su tarea? Pues he, como hablamos de un verbo que termina en o, acuérdense la regla que acabamos de ver, ya no es do, sino es does. Entonces, he does su, o sea, de él, his homework. He does his homework, ¿cierto? Eso es un verbo común y corriente. Do significa hacer. Pero, ¿esto en qué está? ¿En afirmativo, en negativo o en pregunta? Esto está en afirmativo, está afirmando algo. Pero esto mismo se puede transformar en un auxiliar. Auxiliary verb. ¿Qué quiere decir? Que es un verbo que auxilia, o sea, es un verbo que ayuda a dar
un significado, mas no quiere decir que tenga significado propio. ¿Sí? Repito, el do, cuando se utiliza como un auxiliar, su misma palabra lo dice, auxiliar, o sea, que está ayudando, que está auxiliando a otro para tener sentido. O sea que cuando utilizamos el do como auxiliar, no tiene significado propio, no lo podemos traducir literalmente, pero sí podemos saber que está ayudando a otro verbo a tener un significado concreto. Para eso es el do o el does, que es el mismo, pero ¿para qué pronombres? Para he, para she o para it. Y ahí es donde aparece otra figura que es el did, pero el did es para pasado, ¿sí? Así que no se preocupen por el did todavía, estamos en presente. Por el momento, do y does, que es el mismo verbo, ¿cierto? Que en afirmativo significa algo, ¿cierto? Pero cuando se utiliza como auxiliar, no significan nada, sino que auxilian a otro verbo, ayudan a otro verbo a tener un significado. ¿Cuándo utilizamos el do o el does como auxiliar? En presente simple lo utilizamos cuando hablamos de en negativo y en pregunta. En negativo y en pregunta, solamente. Entonces, ¿qué sucede? Que el do o el does surgen como figuras auxiliares en el presente simple únicamente en negativo, cuando estamos negando el presente simple, o como tal en una pregunta. Señora, novia del blanco. Bien, repito, el do o el does solo sirve como auxiliar para negativo o para pregunta. ¿Significan algo? No. ¿Pero qué nos ayudan? Nos ayudan a indicar que precisamente la frase está o en negativo o en pregunta, ¿cierto? ¿Y cómo funciona? Pues sencillo. Acordémonos del ejemplo del yo no como. Yo, ¿cierto? No como. El auxiliar va a estar acá. Ahí es donde está el auxiliar. El do o el does. Porque ese auxiliar nos ayudan a dar este significado de no, de que este verbo no se hace. Entonces yo, I. Y ahí es donde aparece. Do ya no significaría nada y pongo la negación. Do not, que en su contracción es el famoso don't, ¿cierto? I do not o I don't y el verbo como tal, eat. Entonces, I do not o I don't eat. Yo no como. Ese do not o don't, que es lo mismo, está auxiliando a qué verbo, a este, para decir que precisamente no se hace. Esa es como tal la función del do. Bueno, ¿cuándo utilizaríamos does? Pues sencillo. Si este no es el pronombre I, sino que es un pronombre he, she o it, pues ahí es donde entra. Entonces, él no come. Él, he, do no puede ser, tiene que ser does. Y luego, ¿qué hago? Coloco la negación. Does not. Que en su abreviación es como doesn't, que es lo mismo, solamente que es abreviado. Y luego el verbo. Entonces, hay unos pueden decir, profe, pero es que, ¿por qué coloca it sin S si nos acabo de explicar que esto es con S? Sí, pero es que eso es en afirmativo. ¿Por qué? Porque vean que aquí en la ES ya me indica que es un he, ¿cierto? Acá vean que se utilizó el do como normal, pero como aquí hablo de un he, la modificación no se hace en este verbo, sino que se hace como tal en el auxiliar. O sea que cuando decimos un auxiliar en negativo, aquí el verbo se queda quietecito. ¿Por qué? Porque ya tuvimos acá ya tuvimos la, la transformación o el cambio para indicar que estábamos hablando de un he. ¿Listo? Entonces, nuevamente, el do o el does, si está en afirmativo, significa hacer. Si se encuentra en negativo o en pregunta, usualmente como esto,
ya son verbos auxiliares, o sea que auxilian a otro verbo a tener un significado. ¿Significado de qué? De negación, que no se hace. O significado de pregunta, que ya la vamos a ver. ¿Listo? Es así de sencillo. Entonces, no traten de traducirlo porque no tiene traducción, solamente auxilia a un verbo a decir que no se hace. Entonces, I don't eat, he doesn't eat, I don't study, we don't like, ¿cierto? Entonces, este don't o doesn't es para negar cualquier acción en presente simple, exceptuando cuál, el verbo to be, porque para eso lo vimos separado, ¿se acuerdan? Que para el verbo separado uno no dice do not is, no, sino que uno dice is not, porque el verbo to be es un tema totalmente aparte. El verbo to be tiene sus propias características, sus propias conjugaciones, sus propias formas de negación, de pregunta, etcétera, etcétera. Entonces esto sirve para negar cualquier verbo en presente simple excepto el verbo to be. ¿Listo? Espero que haya quedado claro ese tema en la negación. ¿Listo? Muy bien. Y ahora pasamos a la pregunta. Entonces, acordémonos de nuestras primeras clases cuando les decía que solamente existen tres maneras de iniciar una pregunta, que les decía o con una W question, que esas las vamos a ver pronto, o con un verbo to be, o con un verbo auxiliar. O sea que, ¿qué sucede? Que nuevamente el do y el does vuelven a ser protagonistas en el presente simple cuando queremos preguntar si una acción se hace o no se hace. ¿Cualquier acción? Sí, excepto cuál, verbo to be. Entonces, si yo quiero saber, comes, duermes, te gusta, quieres, amas, etcétera, etcétera, eso es presente simple. Quiero saber si la acción se hace o no. Pues, ¿qué hago? Automáticamente, verbo auxiliar. ¿Cuál? Pues el do o el does. ¿Cuándo digo do? ¿Cuándo digo does? Pues depende del pronombre. ¿Cuándo digo does? Con he, she, it. ¿Cuándo digo do? Pues con el resto de pronombres. I, you, we, they, ¿cierto? Así sucesivamente. Entonces, si yo quiero preguntar, en español es más sencillo, pero en inglés no tanto. Así que hay que tener cuidado de no confundirse. En español no solamente digo comes y ya, ¿cierto? O comes pizza. Por cierto, si alguien quiere invitarnos una pizzita, con mucho gusto. A mentira, les estoy molestando. Comes pizza. Ya. En español. En inglés, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que especificar quién. Entonces, ¿quién come? You. Entonces ya sabemos que es you. Pizza la colocamos por acá. Comer, entonces sabemos que es eat. ¿Cierto? Pero nos falta algo. Nos falta esa pregunta, ese verbo, eso que nos ayude a identificar que es una pregunta. ¿Qué será? Pues el auxiliar. ¿Cuál auxiliar va con you? Pues el do. Y ya. ¿Do you eat pizza? O sea que este do significa algo. No. Solamente nos indica, hola mi gordo. Ay, Dios mío, calajo. Ay, Dios mío, calajo. ¿Cómo está? No. Saluda a la abuela que lo está viendo. Diga, hola abuela. Ya, hola abuela. Bien. Entonces, este do no significa nada, solamente que este do nos indica que se va a hacer una pregunta sobre si se hace o no se hace. ¿Cuál es el verbo? Pues este. Do you eat pizza? Do you eat pizza? ¿Qué significa? Comes pizza. ¿Cómo sería si él come? Pues sencillo, nuevamente, estamos hablando de he, ¿cierto? Él come pizza, entonces sabemos que he, ¿cierto? Aquí podríamos decir que es una S, sí. Alhamdulillah. Perdón. Podríamos decir que es una S, sí, pero es que, ojo, recuerden que estamos en pregunta, no estamos en afirmativo. O sea, que ¿qué le falta acá? El does. Porque así va a iniciar una pregunta. Con W question, con auxiliar o con verbo to be. Entonces, does he eat pizza? Él come pizza y ya. Pero eso no significa nada. Solamente nos indica que va a ser una pregunta. Ojo, cuando una pregunta inicia así, con el do o con el does, es una pregunta cerrada, de sí o de no.
¿Listo? Cuando es una pregunta cerrada de sí o de no, la pregunta comienza así. Ya cuando es una pregunta abierta, pues se le agrega aquí algo más. ¿Qué creen que se le agrega? Pues las W question. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cierto? Why does he eat pizza? ¿Por qué él come pizza? Ah, porque bla, 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 ¿cierto? Pero cuando empieza la pregunta solamente con do o con dos, es una pregunta cerrada, de sí o de no. Bien, listo. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, pueden decir, profe, pero entonces, ¿por qué están las respuestas de yes, I, do o no? ¿Cierto? No, he doesn't. Pues sencillo. Este do o doesn't que va al final en una respuesta, ¿cierto? Que va al final de una respuesta, es porque este do quiere decir todo lo anterior. O sea, para no estar repitiendo, yes, I eat pizza in the mornings. Solamente digo este do para resumir todo lo que me hicieron en la pregunta, ¿cierto? Pero no significa nada nuevamente. Esto no significa nada en español. Si lo traducimos, no significa nada. Esto lo único que hace es como recopilar toda la pregunta, ¡pum! Y ponerla en una sola palabra. Eso es como tal el significado del do o del doesn't al final de una respuesta en inglés. ¿Listo? Entonces, no sé, por ejemplo, yo les hago una pregunta larga. Do you like to eat hamburger with onions and tomato sauce with mayonnaise? ¿Cierto? ¿Te gusta comer hamburguesas con doble queso, papas y ensalada? Entonces, para no estar respondiendo, sí, a mí me gusta comer hamburguesa con doble queso, papas, ensalada y salsa, solamente dicen, yes, I do. O sea, este do ya me da a entender que estás repitiendo toda la pregunta que yo te hice. O no, he doesn't. Pero no significa nada en español. ¿Listo? En inglés se responde así. Y listo. Eso sería como tal la primera parte del presente simple. Nuevamente, si necesitan repaso, pues volvemos a hacer un repaso ¿desde qué? Desde el principio para que como que quede todo claro y hacemos ejercicios. Para preguntar en una pregunta abierta, bueno, para hacer una pregunta abierta, lo que decía, solamente le colocan acá la W question. ¿Por qué él come pizza? Ya es una pregunta abierta. ¿Por qué él come pizza? Sí, no es correcto. ¿Por qué él come pizza? Ah, pues porque a él le encanta los sabores. Eso es una pregunta abierta. Entonces lo único que tengo que hacer es agregar antes de la W, antes del auxiliar, pues una W question, o sea, why, where, when, how, todos esos que también se verán muy pronto. ¿Listo? Entonces, nada, esto es hoy, mañana reviso las tareas que me han enviado. Les enviaré también ejercicios de presente simple al grupo de WhatsApp. Se los enviaré y entonces nos veremos el miércoles, inshallah. ¿Listo? Espero que les esté gustando las clases, que las aprovechen, que ojalá puedan aprender, se pueda aprender algo y nos vemos very soon, o sea, muy pronto. Inshallah, ¿no? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.